Bueno, ahora me toca y quiero contarte sobre una experiencia que tuvimos con un comprador. En mis inicios, cuando yo me empecé en este rubro más o menos ahí en el 2018 aprox, tuve la experiencia, tuve la suerte también, porque fue una experiencia bastante gratificante de contactarme con un cliente que no estaba acá viviendo en Lima, paraba viajando y nos pidió que le buscáramos una propiedad en un lugar bastante céntrico. No coincidíamos para nada en tiempos hasta que por fin pudimos conectarnos y poder sentarnos a conversar más de su requerimiento. Pasaron más o menos 6 meses y me cambió completamente la geolocalización de su requerimiento, porque me había establecido unos distritos específicos y después de 6 meses me cambió, no radicalmente la localización de su propiedad, pero sí me dio otras opciones, porque había visto en un reportaje que era más recomendable invertir en esos distritos. Y es así como fuimos presentándole muchas opciones según los requerimientos, según los detalles que nos había hecho llegar a nosotros. Pero resulta que si nosotros, por ejemplo, le hacíamos llegar 10 opciones, nos dábamos nosotros también por enterado de que habían 10 requerimientos nuevos, porque nunca los había manifestado. Entonces pareciera que estábamos hablando en idiomas distintos, no nos poníamos de acuerdo, y en verdad fue un momento también de incertidumbre, porque nosotros ya teníamos un mapa, nosotros teníamos ya un bosquejo de cuáles eran los requerimientos que este cliente tenía, pero cada vez que le presentábamos había detalles minúsculos, detalles mínimos que observaba de la propiedad, que incluso podrían cambiarse dentro de, pero nos rechazaba las propuestas porque tenía algo aquí, porque no tenía algo acá. Entonces nos parecía rarísimo. Así, de esa manera nos lo hemos pasado casi 2 años, entre visitando virtualmente y presencialmente algunas opciones. Lo anecdótico de este tema era que, como tú sabrás, y si es que no sabes, más o menos para poner en contexto, las realidades mes a mes de una persona que quiere comprar cambian. ¿Por qué? Porque el banco sostiene solamente un tiempo, que puede ser, normalmente es un mes, que sostiene un crédito o una preaprobación de un crédito. Entonces, cada vez que este cliente evaluaba una propiedad y nos lo rechazaba, nos decía no lo quiero porque no tiene esto de acá que a mí me gusta. Entonces, cada vez que el tiempo pasaba, iba viendo otras opciones, y el banco, cuando él ya de repente por ahí se animaba a una de las que ya había visto antes, ¿no? Muchísimo antes ya le habíamos presentado, bueno, el banco le decía que no aplicaba para esa propiedad, porque si se hubiese animado en su momento, quizá la hubiésemos concretado, pero como se desanimaba, como siempre nos observaba algo, los créditos, o en este caso los límites que él tenía, el presupuesto iba también cambiando con el tiempo. Entonces eso hacía que nosotros no pudiéramos atender ningún requerimiento. Y se daban casos en los que, por ejemplo, le habíamos presentado una opción, 2, 3, 4, 5, 10 opciones, y a veces regresaba a la primera para reevaluarla, y cuando ya se animaba por esa, o ya no estaba disponible o no habían cocheras disponibles para esa propiedad. Una buena experiencia aleccionadora, pero en esas circunstancias, en esos meses, fue bastante frustrante porque no nos permitía trabajar con él. Lamentablemente, para esto, lo que ha pasado ahora es que el banco le ha subido la tasa de interés. Entonces ya no goza de la tasa que tenía antes. Ese es un poco el lado negativo, ¿no? Esa es la contraparte de haberse demorado tanto al elegir una propiedad, porque
Si nos dábamos cuenta, lo que hacía esa persona primero era que no se había decidido, no tenía claro cuáles eran sus requerimientos mínimos, los básicos, esos no negociables, porque siempre veía una propiedad y ya le sacaba algo para el siguiente, y él quería ver un siguiente y un siguiente, uno mejor, uno mejor, y cuando se daba cuenta que eso que él quería ya costaba un poquito más y salía de su presupuesto y quería regresar, ya era tarde porque no estaban disponibles. Entonces es importante que tengas presente, si vas a comprar una propiedad, primero alinees bien cuáles son tus requerimientos y incluso los requerimientos negociables y los no negociables, porque es importante que tú tengas claro cuáles son esos requisitos mínimos indispensables que debe tener tu propiedad, y a la vez debes saber cuáles son los que pudieras gozar y que se puedan ajustar al presupuesto que tienes, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que necesitan 3 dormitorios, necesitan que tenga una terraza, necesitan que sí o sí, ¿por qué? Porque tienen una mascota seguramente, o un patio, necesitan que tenga, no sé, o que sea vista externa. Eso para esas personas de repente es no negociable y eso sí o sí debe tener. Y quizá algo deseable es que tenga un walk-in closet o que tenga de repente un jardincito, o que, o sea, va a depender, es relativo, va a depender de cada persona, pero sí es importante detallarlos y tenerlos bien mapeados, porque con ellos se podrá ajustar ya el presupuesto y la búsqueda en sí. Pero cuando no se tiene y vas viendo opciones tras opciones y opciones, una te va a parecer bonita, una te va a parecer bastante interesante y una siguiente quizá ya no, y después vas a querer una más y vas a entrar en un proceso, en un loop, ¿no? en un ciclo en el que es interminable ver propiedades, porque en verdad hay muy bonitas, hay muy bien proporcionadas, pero es un riesgo que se toma al dejar pasar muchas oportunidades. Así que ya sabes, comparte estos materiales que nosotros subimos. Cada semana es dedicado a un tema en específico. Nosotros tenemos abordando ya temas de muebles, fabricación de muebles en melamina. Atendemos también nosotros o vamos haciendo contenido para ti que quieres comprar una propiedad, que estás buscando que adquirir una, y también hacemos contenido para quien quiera vender, quien esté buscando vender. Por acá lo ayudamos con algunos tips o alguna información que les sea de utilidad para ese fin. Así que te invitamos a que compartas estos materiales, nos des me gusta si es que son de tu agrado, si te sirven, y compartas el material. Y suscríbete a los canales que ya acá te dejamos en las descripciones. Un fuerte abrazo y ya nos vemos más adelante.